no iba a ser más que un fin de semana tranquilo en Mendoza, en la finca de mi hermana Clara. Mi vuelo salía temprano y ya había dejado mi maleta en el mostrador, el café de aeropuerto en la mano, el mensaje de retraso por condiciones climáticas en la pantalla. Pensé en llamarla, avisar que llegaría más tarde, pero no lo hice. En lugar de eso, decidí volver a casa para buscar un libro que había olvidado. El viejo cuaderno de mi esposo Mauro, uno con sus notas de inversiones, cifras, pequeñas pistas que me hacían sentir segura cuando el mundo parecía cambiar sin pedirme permiso. Jamás imaginé que ese desvío cambiaría mi vida, porque al abrir la puerta, no fui recibida por el silencio ni por el eco de una casa vacía. Fui recibida por la traición. Mi hijo, mi propio hijo, estaba de rodillas frente a la caja fuerte del estudio, la misma que Mauro y yo manteníamos cerrada con la promesa de no usarla jamás sin estar los dos presentes. No me vio, no me escuchó. Estaba demasiado concentrado murmurando algo mientras intentaba girar el dial. Y yo no dije una palabra. En vez de eso, retrocedí un paso, luego otro. Salí sin cerrar del todo la puerta. Me senté en el auto, con las manos frías sobre el volante. No de rabia, no de miedo, sino de un reconocimiento que venía creciendo desde hace meses y que, en ese instante, se volvió imposible de ignorar. ¿Quién era ese hombre dentro de mi casa? ¿Cómo podía ser el mismo niño que cuidé, alimenté, defendí de sus propios miedos durante años? Lo que hice después, no lo hice con furia, lo hice con precisión. Y esta es la historia de cómo me volví invisible, solo para volver más fuerte que nunca. Nunca fui una mujer que se dejara llevar por sospechas sin fundamento. Aprendí, desde joven, que la duda permanente puede desgastar más que la verdad misma. Pero hay señales que no desaparecen, aunque una las intente barrer debajo de la alfombra del afecto. Y ahora, sentada en el auto frente a mi propia casa, entendía que esas señales no solo habían estado ahí, sino que yo misma las había archivado una a una con la etiqueta del amor maternal. Tomás siempre fue un hijo brillante, observador, inteligente, con una capacidad innata para convencer a otros de que su versión era la verdadera. Desde pequeño, encontraba las palabras exactas para salir de cualquier problema. Las tareas perdidas eran culpa del maestro, los exámenes mal rendidos se justificaban con dolores de cabeza. Nunca lo confronté. Pensaba que, con el tiempo, la vida le enseñaría a ser más responsable, que maduraría. Cuando Mauro falleció hace 3 años, Tomás se ofreció a ayudarme con todos los trámites. Me pareció natural. Había sido su único hijo, su orgullo. Me dijo que se haría cargo del papeleo del seguro, del testamento, de los pagos del campo, de las cuentas de la casa. No quiero que te preocupes por nada, mamá. Fueron sus palabras exactas y yo lo creí. Recuerdo una tarde, poco después del funeral, en que me preguntó por la caja fuerte. Dijo que era mejor guardar ahí los documentos originales para mayor seguridad. Le respondí que Mauro ya había dejado todo en orden y que la combinación no la compartiría con nadie. Me miró con una sonrisa suave. No insistió, pero algo en sus ojos me pareció fuera de lugar. Una chispa de cálculo o de paciencia estratégica, como si entendiera que no necesitaba discutir, solo esperar. Después vinieron los pequeños cambios. Sin consultarme, reemplazó al contador de confianza que teníamos desde hacía décadas. Alegó que era muy tradicional, que necesitábamos a alguien con una mirada más moderna. Luego, noté que mis pagos de jubilación estaban siendo desviados a una cuenta conjunta que él había abierto. Cuando le pregunté, se rió y dijo que era solo para facilitar las transferencias. Es más fácil si está todo junto, mamá. Me convencí de que era práctico, de que quería ayudarme. ¿Y qué madre quiere pensar mal de su único hijo? Una vez, mientras ordenaba papeles en la sala, encontré una carpeta con mi nombre. Dentro había impresos de mis informes médicos,
copias de recetas, incluso el resultado de un chequeo oftalmológico que yo no recordaba haber compartido con él. Me pareció extraño, pero no dije nada. Tal vez estaba organizando mis cosas por si acaso. Así lo interpreté. Pero hoy, al verlo hurgando en la caja fuerte como un ladrón en su propia casa, todo encajó. Las pequeñas grietas se volvieron un muro resquebrajado, y lo que había intentado ignorar por tanto tiempo se convirtió en una certeza imposible de disfrazar. Volví a pensar en Mauro, en cómo él siempre me decía que confiara en mi intuición. Tienes ese instinto que no necesita pruebas, me decía, acariciando mi mano mientras tomábamos café en la galería. Pero durante años yo misma me desoí. Preferí el consuelo de la negación al dolor de la sospecha. Ahora todo estaba claro. Y si bien el golpe dolía, también me devolvía algo que no había sentido en mucho tiempo. Dirección. Propósito. No iba a que 3D va a enfrentarlo aún. No con rabia, no con gritos. Haría lo que siempre supe hacer bien: observar, tomar notas, analizar. Como en los años en que trabajaba como bibliotecaria de archivo, clasificando documentos históricos con precisión quirúrgica. Si Tomás había decidido tratarme como un caso clínico, como una mujer que ya no podía valerse por sí misma, entonces yo me convertiría en la historiadora de mi propia vida. Documentaría cada palabra, cada gesto. Haría de mi memoria un expediente. Y esta vez no dejaría ni una página fuera de lugar. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que solo las mujeres viudas conocen bien, profundo, espeso, sin el eco de otro cuerpo que respire al lado. Me senté al borde de la cama. Envolví mis hombros con la bata de lana que Mauro me regaló en nuestro último aniversario, y por primera vez en mucho tiempo dejé que el pensamiento más temido se asentara en mi mente sin intentar disiparlo. ¿Desde cuándo mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga? No había lágrimas. No en ese momento. Solo una sensación de vacío seco, como si algo hubiera sido arrancado en silencio mientras dormía. Decidí comenzar el día con una rutina vieja conocida. Fui a la cocina, preparé café en la cafetera italiana que Mauro adoraba y me senté a leer el periódico como lo hacía antes. Pero no logré concentrarme. Cada línea parecía alejarme más de lo que realmente quería entender, porque lo que me dolía no era solo lo que vi, era todo lo que había permitido. A las 10:17 de la mañana, Tomás apareció sin avisar, como ya era costumbre. Traía una bolsa con panecillos y frutas, y ese tono amable que usa quien cuida de un paciente y no de una madre. Me saludó con un beso en la mejilla, miró de reojo el desorden sobre la mesa y comentó que el azúcar no debía estar tan cerca del borde, como si una torpeza mía confirmara sus sospechas. ¿Dormiste bien, mamá?, me preguntó sirviendo café sin que yo lo pidiera. Asentí. Fingí no notar cómo su mirada se deslizaba hacia la repisa donde guardo mis medicinas, como si contara frascos, buscando inconsistencias. He estado investigando unos lugares, dijo mientras untaba manteca en un trozo de pan. Residencias tranquilas, con espacios verdes, habitaciones privadas, música en vivo los fines de semana. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra suya era una gota más en un vaso que se había comenzado a llenar mucho antes. No es porque no puedas cuidarte, mamá. Es solo que creo que sería bueno que tengas apoyo. Alguien que esté pendiente por si pasa algo. Me limité a sonreír levemente. Esa sonrisa que uno aprende a construir cuando no quiere revelar nada, ni siquiera enojo. Luego le pregunté: «Hoy es jueves, ¿verdad?». Él pareció aliviado por mi supuesta confusión. Asintió con entusiasmo, como quien anota un síntoma más en su cuaderno mental. Yo tomé un sorbo del café. Estaba tibio, amargo, perfecto. Aquel encuentro, como otros que vendrían después, no era una visita. Era una evaluación.
y él no sabía que yo también lo estaba evaluando. Después del almuerzo, Tomás se levantó y comenzó a revisar la casa sin pedirme permiso. Tocó el grifo del baño, empujó una silla para ver si cojeaba, abrió la alacena para asegurarse de que tuviera suficientes víveres. ¿Podrías considerar que alguien venga a verte un par de veces a la semana? Yo pagaría, claro, solo por precaución. Volví a asentir y pregunté si quería más café. Él aceptó. Se sentó de nuevo y me contó que había hablado con un abogado, un tal Esteban Rivas, que podría orientarnos con la parte legal, por si un día necesitas ayuda con tus decisiones. Yo escuchaba, sonreía, no interrumpía, ni una palabra más de la necesaria, pero el grabador, escondido detrás de una maceta, lo captaba todo. Cuando se fue, no me apresuré a revisar el archivo. Primero, lavé los platos con calma. Luego me senté en el estudio, encendí la lámpara y coloqué el pequeño dispositivo sobre el escritorio. Reproduje cada minuto. Escuché cada silencio entre sus frases, porque ahí estaba la verdad, no en las palabras, sino en lo que había detrás de ellas. A esa altura ya no me movía por dolor. Me movía por algo más frío, más metódico, la necesidad de protegerme. Y, por primera vez, me sentí menos sola, porque entendí que yo misma me estaba rescatando, el regreso de una mujer olvidada. Esa noche dormí poco, no porque tuviera miedo, sino porque mi mente no dejaba de construir caminos. Años atrás, yo era el tipo de mujer que resolvía las cosas antes de que se volvieran problemas. Supervisora del Archivo Histórico Municipal durante más de 20 años, acostumbrada a lidiar con documentos frágiles, inconsistencias legales y verdades escondidas entre líneas torcidas. Pero desde que Mauro se fue, me había vuelto pequeña, silenciosa, como si la muerte de él me hubiese desordenado desde dentro. Pero ese día volví a recordar quién era. A las 8 de la mañana, me vestí como en mis tiempos de trabajo, blusa planchada, cabello recogido, mirada firme. Tomé la libreta de cuero que aún conservaba del archivo y comencé a hacer una lista, buscar copia original del testamento, solicitar informe médico actualizado, contactar a alguien de confianza en lo legal. La tercera línea me hizo detenerme. Entonces pensé en Teresa Campos. Habíamos trabajado juntas durante una década. Ella era la responsable del área legal de la biblioteca universitaria, especialista en propiedad intelectual, inteligente, precisa, discreta. No habíamos hablado desde el velorio de Mauro, pero algo me decía que si alguien podía ayudarme a recuperar el control de mi vida, era ella. Fui al estante de los viejos directorios, esos que Tomás había insistido en que tirara porque ya nadie los usa, y allí, entre páginas amarillas desteñidas, encontré su número. Llamé. La voz del otro lado fue un bálsamo. «Dolores», dijo, «¿estás bien?» «Necesito hablar contigo», respondí. «Y es personal». No hizo falta más. Acordamos vernos a las 5 de la tarde en mi casa. Durante las horas siguientes, limpié solo lo justo. Puse la tetera en el fuego y preparé la mesa del comedor como en los viejos tiempos. Mantuve el grabador fuera de vista, aunque esta vez no era para capturar traición, sino para documentar mi recuperación. Teresa llegó puntual, con su cabello corto y el abrigo gris que siempre llevaba en otoño. Entró sin rodeos, sin esa compasión disfrazada que tantos otros me habían mostrado. Me miró directo a los ojos, como quien sabe que aún hay fuego debajo de las cenizas. Le mostré la grabación del encuentro con Tomás. No dijo nada hasta que terminó. «Esto es más común de lo que crees», dijo finalmente. «Lo llaman transferencia por incapacidad anticipada. Se disfrazan de cuidados, pero son movimientos estratégicos. Y tu hijo, Dolores, ya está jugando en ese tablero». Le entregué la libreta con mis notas. Teresa asintió. «Vamos a hacer esto paso por paso, sin escándalos, sin dramatismos.
pero con cada documento donde tiene que estar. Esa noche preparamos el plan: revocar el poder notarial que alguna vez había cedido a Tomás por comodidad. Redactar un nuevo testamento con cláusulas claras e irrevocables. Solicitar al médico clínico una evaluación cognitiva completa y firmada. Digitalizar todo, con copias en la nube y respaldo físico fuera de casa. Y sobre todo, recuperar mi nombre ante los ojos de la ley. Cuando se fue, me abrazó sin palabras. No con lástima, sino con respeto. Yo me quedé junto a la ventana, viendo las luces de su auto alejarse, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que esa casa volvía a ser mía. No por los muebles, no por los papeles, sino porque yo estaba volviendo a habitarme. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía silenciosa, de orden y recuperación. Cada mañana, al despertar, no me preguntaba cómo me sentía, sino qué debía hacer. Como si cada paso en este proceso fuera una pieza para reconstruir mi propia identidad. La primera parada fue el consultorio del doctor Rivera, mi médico de cabecera desde hacía más de 12 años. Un hombre de rostro amable y gestos tranquilos. Siempre había confiado en él y sabía que su palabra, firmada en papel membretado, valía más que cualquier argumento emocional. «Quiero que me realices una evaluación cognitiva completa», le dije sin rodeos, «y necesito que quede registrado por escrito». Me miró con atención, sin sorpresa, como si ya intuyera lo que estaba en juego. «¿Alguien lo solicitó por ti?», preguntó. «No todavía, pero pronto lo harán», respondí. Hicimos las pruebas, lentas, precisas, de memoria, coordinación, lenguaje. Cuando terminó, me miró a los ojos y dijo: «No hay ninguna señal de deterioro. Tus reflejos, tu pensamiento, tu capacidad lógica, todo está intacto». Me entregó una carta firmada, negra sobre blanco. La paciente Dolores Barrenechea, de 72 años, no presenta signos de deterioro cognitivo ni alteraciones funcionales. Guardé el documento en una carpeta de cartón duro. La rotulé con marcador grueso: médico, capacidad cognitiva original. Al volver a casa, comencé a revisar archivos viejos, no por nostalgia, sino por evidencia. Facturas de supermercado donde había anotado precios a mano, correos impresos con fechas y respuestas claras, listas de compras, agendas, notas que confirmaban que mi mente no estaba ni perdida ni ausente. Solo había estado adormecida por el dolor. Llamé a Teresa. «Tengo todo lo que me pediste», dije. En 2 días ya había escaneado más de 150 documentos, cada uno con su respectiva carpeta: legal, médico, personal, bancario, comunicación. Incluso agregué una sección de cronología de comportamiento, donde relataba en orden cada visita de Tomás, cada frase que me pareció sospechosa, cada gesto que en otro tiempo hubiera dejado pasar. Teresa me ayudó a crear una carpeta digital en la nube, protegida por contraseña, y un respaldo físico en un pendrive que guardamos en una caja fuerte del banco. También redactamos un nuevo poder notarial, esta vez asignado a mí misma, con un segundo firmante de respaldo, Teresa. Nada quedaba sin registro, nada sin doble verificación. Mientras clasificaba los documentos, encontré una caja en el fondo del placard, debajo de unas mantas que ya no usaba. Estaba etiquetada con el nombre de Mauro, escrita con su letra apretada y ordenada. Dentro encontré cartas, no de amor sino de cotidianidad, recordatorios, instrucciones, listas compartidas. Pero entre ellas había una nota, sola, sin sobre, doblada en 4. Decía: «Si algún día nuestro hijo hace que dudes de ti misma, confía en tu instinto. Siempre viste más claro que lo que creías». La leí 1, 2, 3 veces y sentí que Mauro seguía ahí, no con su cuerpo, sino con su fe intacta en mí.
Guardé la carta junto a la evaluación médica y a una copia del nuevo poder legal. Esa noche dormí con la puerta del dormitorio cerrada, no por miedo, sino porque ya no necesitaba dejarla entreabierta esperando que algo viniera a rescatarme. Esta vez yo estaba rescatándome sola. El miércoles a las 11:03 de la mañana sonó el timbre. No me sorprendió. Desde que inicié mi propia reconstrucción, había comenzado a anticipar los movimientos de Tomás como una jugadora de ajedrez que finalmente recuerda cómo leer el tablero. Me miré en el espejo del pasillo antes de abrir. El cabello suelto, un poco revuelto. El suéter apenas arrugado. La expresión serena, casi ausente. Cada detalle cuidadosamente planeado. Al abrir la puerta, él estaba ahí, con esa sonrisa templada que solía usar cuando quería suavizar una mala noticia. Traía una bolsa con un recipiente de sopa, una barra de chocolate y un ramo de tulipanes amarillos, los mismos que Mauro solía regalarme en abril. «Te los vi y me acordé de vos», dijo, ofreciéndolos como una caricia falsa. Le agradecí en voz baja, tomé las flores y las puse en el jarrón verde de la mesa del comedor. No porque me gustaran, sino porque sabía que él esperaba verlas allí. Cada gesto mío, desde ese momento, sería una pieza más del rompecabezas que él creía estar armando. En la cocina, comenzó a desempaquetar sin pedirme permiso. Comentó que la casa se sentía tranquila, que el aire olía limpio. Yo asentí, como si fuera la primera vez que notaba esos detalles. Nos sentamos a la mesa. Me sirvió la sopa. Observó cómo sostenía la cuchara. «¿Dormís bien, mamá?», preguntó. «Algunas noches sí, otras no», respondí, dejando que el vapor de la sopa me ocultara la sonrisa. «Estuve viendo más opciones de residencias», dijo, con esa suavidad que ya me sabía de memoria. «Lugares lindos, con actividades, caminatas, música, gente que te puede cuidar mejor». Yo no respondí enseguida. Dejé la cuchara en el plato y pasé un dedo por el borde de la servilleta. «Tal vez no sería tan mala idea», dije. «A veces siento que me vendría bien ayuda con las cosas». Él pareció relajarse, como si un hilo de tensión invisible se aflojara en sus hombros. «Incluso hablé con Esteban», continuó. «Dice que podríamos preparar los papeles para no dejar nada librado al azar. Transferencia temporal lo llama, para que yo pueda actuar si vos te sentís confundida o enferma». Ahí estaba, la palabra que esperaba: transferencia, no de confianza, no de compañía, sino de poder. «¿Vos crees que estoy confundida, Tomás?», pregunté, mirándolo a los ojos. Él dudó un segundo. No, solo a veces, pequeñas cosas que pasan con la edad». Le sonreí como quien se rinde, como quien acepta una verdad que no comparte. Terminamos de almorzar. Me ofrecí a lavar los platos. Él insistió en hacerlo. Mientras tanto, comentaba que el pasamanos del porche estaba un poco flojo, que el foco del pasillo parpadeaba. Me agradeció por escucharlo, por no tomárselo a mal. «Yo solo quiero lo mejor para vos», dijo, tocándome el hombro con dulzura fingida. Yo coloqué mi mano sobre la suya y respondí: «Lo sé». Cuando salió por la puerta, cerré con doble vuelta y caminé directo al estudio. El grabador, escondido dentro de un libro hueco en la estantería, había captado cada palabra, cada sugerencia disfrazada de preocupación, cada frase cuidadosamente medida para construir una narrativa. Lo guardé con las demás grabaciones, lo etiqueté: «Visita Tomás, sugerencia de transferencia, día 12». Luego encendí la lámpara, abrí mi cuaderno de notas y comencé a escribir. No desde el dolor, no desde la rabia, sino desde la precisión que siempre me definió, la grabación que cambió todo. El día después de la visita de Tomás amaneció gris. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del ventanal del comedor y el viento arrastraba las hojas secas por el patio.
Me levanté sin apuro, preparé una infusión de manzanilla y me senté frente a la mesa con el grabador en la mano. Era hora de escuchar todo el archivo de la última visita, sin interrupciones. Pulsé reproducir. Durante casi una hora, reviví cada palabra, cada pausa estratégica, cada tono cuidadosamente dosificado. Tomás no había llegado a pedirme directamente que firmara nada, pero lo estaba preparando. Estaba construyendo un relato de deterioro, de fragilidad, de necesidad. Y ahora yo tenía su ensayo, grabado con nitidez. Había una parte especialmente reveladora. «Ya hablé con Esteban», decía su voz. «Podemos agilizar todo, mamá, para que si llega a pasar algo, vos no tengas que preocuparte por nada, ni siquiera por recordar qué día es». Pausa. «¿Qué día es hoy, mamá?» Y mi voz, pausada, tranquila, respondía: «Creo que es lunes o martes». Él sonrió en la grabación. Se notaba incluso sin verlo. Ese fue su momento de victoria, su prueba. Pero lo que él no sabía es que esa confusión fue actuada, deliberada, y ahora estaba archivada junto con el resto. A media mañana, Teresa llegó con su laptop y un nuevo documento en una carpeta celeste. Era un informe jurídico preventivo, firmado por ella y por 2 testigos. Una declaración formal que avalaba mi total capacidad para tomar decisiones, mi autonomía y mi voluntad expresa de no delegar representación legal alguna. La acompañé al estudio y juntas revisamos cada punto. Al final, firmé con tinta azul, letra clara y sin titubeos. «¿Querés que le notifiquemos directamente a Esteban?», me preguntó. «No», le respondí. «Quiero que se entere en el momento justo, ni antes ni después». Subimos todos los documentos a la carpeta digital. Realizamos una copia en un disco externo y guardamos otra en una cuenta compartida y cifrada en la nube. Ningún archivo quedaría aislado. Nada dependería de un solo respaldo. Esa misma tarde, Teresa me entregó una hoja aparte. Era la revocación oficial del antiguo poder que alguna vez le había cedido a Tomás, por pura confianza, por comodidad, y que ahora quedaba anulado por completo. Notariado, registrado, irrevocable. La firmé, y al hacerlo sentí algo parecido a libertad. No una libertad joven y bulliciosa, sino una madura, serena. Una que se conquista en silencio y con pruebas en la mano. Antes de irse, Teresa me abrazó fuerte. «No estás sola, Dolores. No ahora, no más». La acompañé hasta la puerta. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cargado. El aire olía a tierra mojada a cambio inminente. Cerré con llave. Fui al estudio. Guardé todo en su lugar y respiré. Porque ahora tenía algo más que certezas. Tenía estructura, estrategia y una verdad blindada con documentos. El plan completo de Tomás expuesto. 3 días después, llegó a mi casa un sobre cerrado, entregado por mensajería. No era de Tomás. Era de Esteban Rivas, el abogado. Reconocí el membrete elegante, los bordes dorados del papel. Me senté antes de abrirlo. Algo en mi pecho ya sabía que lo que había dentro confirmaría todo lo que venía sospechando. El mensaje era breve, corto, casi impersonal. Por la presente, informo que he decidido desvincularme de cualquier asesoría legal relacionada con los asuntos patrimoniales de la señora Dolores Barrenechea. No prestaré más servicios a nombre de terceros vinculados con su persona. En adjunto, encontrará el registro de documentos iniciados o preparados en los últimos 6 meses, así como sus respectivos borradores, solicitudes y comunicaciones internas. Mi mano tembló levemente al pasar la primera página del anexo. Ahí estaban todos los movimientos de Tomás. Había borradores de declaraciones de preocupación familiar, listos para ser firmados por vecinos, alegando que me veían perdida, desorientada, repitiendo historias. Declaraciones que nunca me mostraron, pero que ya estaban redactadas con mis datos. Encontré también una propuesta de transferencia de poderes legales
bajo la figura de intervención temporal por salud mental, firmada en su versión preliminar por Esteban y por Tomás, con campos vacíos para una supuesta autorización mía. Había incluso correos entre ellos en los que discutían tiempos, momentos estratégicos y la necesidad de que todo estuviera listo antes de la primavera, fecha que, según uno de los mensajes, sería el momento adecuado para actuar dada la progresión esperada. La progresión esperada. Así hablaban de mí, como si yo fuera una enfermedad. Seguí leyendo. Cada frase era un escalón más hacia el fondo de algo que había decidido no ver, hasta ese día. Cerré el sobre con cuidado, lo guardé junto al informe médico, el poder notarial revocado, la nueva carpeta legal. Y entonces llamé a Teresa. «Está todo aquí», le dije. «El plan completo, paso a paso, como un manual de instrucciones para borrarme. Quedamos en vernos esa misma tarde». Cuando llegó, le mostré cada hoja. Ella no se inmutó, no se sorprendió, solo confirmó lo que ya intuíamos. «Esto es más grave de lo que pensábamos», dijo con voz firme. «Ya no es solo una sospecha, es un intento de despojo con premeditación, pero no vamos a permitirlo. Esa noche redactamos una carta formal de advertencia, dirigida no a Tomás, sino al juzgado correspondiente. Una notificación simple, elegante, legal, que cualquier intento de iniciar acciones en mi contra, sin mi consentimiento, sería considerado como coacción sobre una persona en pleno uso de sus facultades mentales, y se actuaría en consecuencia. La firmé, la fechamos y la escaneamos. Luego me quedé sola en el estudio, rodeada de papeles, grabaciones, documentos, pero no me sentí abrumada, me sentí protegida, porque ya no estaba intentando recordar, estaba archivando, estaba escribiendo mi defensa antes de que la acusación siquiera llegara. Guardé todo en una caja fuerte pequeña que había reinstalado en la biblioteca. En la parte inferior, coloqué la carta de Mauro, esa que decía que confiara en mi instinto. La toqué con la yema de los dedos y susurré: «Estoy lista, amor». Sabía que Tomás volvería. No porque aún se preocupara por mí, esa ilusión ya se había desvanecido, mas porque los que planean en las sombras no toleran incertidumbre. Y yo, ahora, era una incógnita peligrosa para él, silenciosa, impredecible. Justo lo que no podía controlar. Así que preparé la casa, no con trampas, con símbolos. Dejé la cortina del baño medio abierta, un frasco de pastillas sobre la mesada, con la tapa floja, el horno con la hora parpadeando, como si no supiera cómo programarlo. Y, lo más importante, un nuevo dispositivo de grabación cuidadosamente oculto dentro de una cajita de té sobre la alacena de la cocina. La tapa ligeramente entreabierta para permitir el sonido. A las 10:48 de la mañana, su auto se estacionó frente a casa. Bajó sin apuro. Venía solo. Traía una carpeta en la mano y ese gesto ensayado de falsa preocupación. «Mamá», llamó desde la puerta con voz dulce. «Estaba cerca y quise pasar a saludarte. ¿Te molesta?». Le sonreí desde la cocina. «No, claro que no. Justo estaba por preparar un té». Entró como si aún fuera dueño del espacio. Se sacó la campera, dejó la carpeta sobre la mesa y se acercó a abrazarme. Noté cómo su mirada se detenía en los detalles. Las migas en el mantel, el sobre abierto con facturas vencidas que yo había colocado intencionalmente. «¿Estás comiendo bien, mamá?», preguntó. «A veces olvido almorzar, pero estoy bien», dije, bajando la voz como si me avergonzara. Él suspiró, como quien confirma una sospecha. «Mira», dijo, tomando la carpeta. «Estuve hablando nuevamente con Esteban. Tiene todo listo para que firmes cuando te sientas preparada. No es nada drástico, solo nos facilitaría las cosas, por si llega a pasar algo». «¿Cómo qué?», pregunté. «No sé, un olvido,
una confusión con la medicación, una caída. Cosas normales. Pero cuanto antes actuemos, mejor protegida vas a estar. Deslicé mis dedos por la taza. ¿Y qué tengo que hacer? Nada complicado, respondió. Solo firmar esta autorización. Yo me encargaría del resto. Visitas médicas, pagos, trámites legales. Como ya vengo haciendo en realidad. Tomó una hoja del interior. La colocó frente a mí. Un formulario de transferencia de representación legal voluntaria. Nombre, DNI, firma. Lo observé con atención. Había un espacio para la firma de un testigo. Ya estaba escrito a mano, Esteban Rivas. Levanté la mirada y sostuve la suya. ¿Te parece que eso es lo mejor?, pregunté. Claro que sí, mamá. Es solo para cuidarte. Vos sabés que lo hago por amor. Asentí. Tomé la hoja. Fingí leerla lentamente. ¿Tenés una lapicera?, dije. La sacó del bolsillo, entusiasmado. Me la entregó. Yo la tomé y luego la dejé sobre la mesa. ¿Sabes qué me acordé recién?, dije. Que Mauro solía preparar té con este mismo sabor, el té negro con cáscara de naranja. Él sonrió, nervioso por la demora. ¿Querés que lo firmemos ahora, así no te olvidás? Lo miré y sonreí también, pero la mía era distinta. No, Tomás, no voy a firmar nada, ni ahora, ni después. Su rostro se tensó. ¿Qué decís, mamá?, dijo en tono más bajo. Digo que no soy una anciana confundida, ni enferma, ni vulnerable. Digo que sé exactamente lo que estás haciendo y que tengo pruebas, todas. Se incorporó de golpe. ¿Pruebas? Sí, grabaciones, documentos, correos, declaraciones. Todo eso que armaste para presentarme como una mujer incapaz, ahora está registrado y firmado por vos. La expresión de su rostro se fragmentó. Primero incredulidad, luego enojo y finalmente miedo. Esto no es lo que pensás, dijo. Yo solo quería ayudarte. Mentís con la voz tranquila, como tu padre mentía con los ojos, pero esta vez alguien te escuchó y no estoy sola. Se acercó un paso. Yo no me moví. Tomé la carpeta, la doblé y la dejé sobre su pecho. Llévate esto y no vuelvas sin un abogado, porque ahora yo tengo el mío. No dijo más. Dio media vuelta, abrió la puerta y se fue. Yo me senté en la cocina, temblando apenas. No de miedo, sino de descarga. Minutos después, tomé la grabación, la copié 2 veces y llamé a Teresa. Tenemos lo que necesitábamos, dije. Perfecto, respondió ella. Ahora que él haga su próxima jugada. La nuestra ya está completa. Los días que siguieron fueron, curiosamente, tranquilos. Ninguna llamada. Ningún mensaje de Tomás. Ningún timbre repentino rompiendo la calma de la casa. El silencio, que antes se sentía como una forma de abandono, ahora era una forma de poder. Porque ya no venía de la soledad, sino de la decisión. Teresa y yo terminamos de cerrar todos los frentes. Enviamos una copia certificada de la revocación notarial al juzgado de familia. Archivamos cada grabación con su respectiva transcripción. Incluso incluimos los documentos que Tomás había intentado hacerme firmar, junto con la grabación en la que él mismo los mencionaba como algo ya conversado con su abogado. No necesitábamos ir a juicio, no todavía. Solo presentar el material, dejar constancia legal, un escudo, una advertencia. Una mañana, el cartero dejó un sobre blanco sin remitente. Dentro había solo una hoja. Lamento cómo se dieron las cosas. Quizás exageré. Solo quería ayudarte. No volveré a molestarte. Tomás. Ninguna disculpa real, ninguna admisión. Solo una retirada calculada. Lo guardé en una carpeta marcada como correspondencia, intento de cierre. No por valor emocional, por protocolo. Esa tarde encendí la lámpara del estudio. Me senté con una taza de té caliente, té negro con cáscara de naranja,
y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí una sola línea. Aquí empieza mi nombre. No el que me dieron al nacer, sino el que recuperé. Porque ser madre no significaba entregar la voluntad. Porque envejecer no era sinónimo de ceder derechos. Porque el amor no podía ser la excusa para silenciarme. Durante años dejé que otros narraran mi historia con sus palabras. Ahora la escribo yo, línea por línea, documento por documento, voz por voz. Mi nombre es Dolores Barrenechea y no soy una mujer frágil, soy un archivo viviente, una memoria que se ordenó a sí misma. Esta historia no es solo sobre un hijo que quiso borrar a su madre con papeles, es sobre el valor de recordar quién eres, incluso cuando el mundo parece haberte olvidado. Es sobre los silencios que gritan verdades, sobre la ternura que se transforma en vigilancia y sobre la dignidad que se reconstruye en secreto, con grabadoras escondidas, carpetas rotuladas y la determinación serena de quien ya fue invisible una vez, pero nunca más. Yo no busqué venganza, busqué claridad y la encontré. Cada paso que di no fue por desconfianza, sino por memoria. Cada archivo guardado, cada firma revocada, cada palabra escrita fue una forma de decir: aquí estoy, aún pienso, aún decido, aún soy yo. Tal vez no tenga más visitas sorpresivas, tal vez Tomás no vuelva nunca, o tal vez sí. Y si lo hace, sabrá que la mujer que creyó débil es la misma que reconstruyó su identidad con la precisión de una historiadora y el corazón de una madre que aprendió a protegerse. Porque la verdad, como los documentos bien archivados, siempre encuentra su lugar. Gracias por escuchar mi historia. Y si tú, que estás del otro lado de la pantalla, alguna vez sentiste que te estaban borrando en silencio, recuerda, mientras puedas narrarte, mientras puedas nombrarte, nadie podrá desaparecerte. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Cada semana compartimos relatos reales e inspiradores de mujeres que, como tú, decidieron volver a escribir su historia. Tu voz importa y tu historia también. Gracias por estar aquí.